En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, muy buenas tardes para ustedes. Les comento que estamos grabando el programa temprano, nuestro Revelando de día martes 6 de junio del 2023. Lo estamos haciendo más temprano, junto a Patricio Schiavetti, Eugenio Guerrero si se incorpora porque estaba en unos trámites por ahí, y quien les habla Pilar Soberado. Lo primero, y antes de agradecer a nuestros auspiciadores, es saludar a Radio Portales de Valparaíso por su aniversario número 63. Que sean muchos más nuestros agradecimientos a Radio Portales, radio de la que nos sentimos parte indiscutiblemente, pero como es de leales agradecer, agradecimientos a Portales por permitirnos estar con ustedes de hace ya tanto tiempo, por todo el apoyo y solidaridad que han tenido para con nosotros, para con este programa y otros que se emiten por esta radio. Así que muchísimas felicidades Radio Portales en su aniversario número 63. Bueno, también nuestro agradecimiento a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, que es la entidad, es la asociación gremial que nos permite estar aquí, que nos ha dado su confianza, y ese agradecimiento lo hago práctico en la persona de Patricio Schiavetti, uno de los integrantes del directorio de Asofar AG. Bueno, amigos, tenemos muchas cosas que conversar. Yo, antes de todo, dos cosas brevísimas. Lo primero es que lo de rigor, y aunque se diga al término del programa, las opiniones que vertimos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad, y las opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofaraje. Y lo segundo, cuídense, usen mascarilla en los lugares públicos de alta congestión, porque llega el invierno, porque hay mucha enfermedad respiratoria, porque la enfermedad respiratoria afecta básicamente a niños. Primero, las UCI pediátricas están saturadas y luego los adultos, a las personas mayores. Personas mayores se enferman y esas enfermedades del ámbito respiratorio pueden ser mortales. Así es que, por favor, a cuidarse como si estuviéramos en pandemia y a no temer andar con la mascarilla. Hay gente que dice, pero es que me da vergüenza usarla. ¿Y por qué? ¿Por qué vergüenza? Sí, es un tema de protegerse uno, pero también ser responsable y solidario con el resto. Así es que, amigos queridos, cuídense, vacúnense los que tengan pendiente la vacuna de la influenza, por ejemplo, y abríguense todo lo que puedan, porque sí, hay que hacerlo. Mi querido Patricio, perdón, y me olvidaba también agradecer a nuestro DJ, don Enzo Alvarado, eh, nuestro DJ de sofá. Patricio Schiavetti, ¿cómo estás? Buenos días, querida Pilar, amiga. Saludo a todos los auditores y quiero también adherirme a tus saludos a Radio Portales, que cumple 63 años de vida, a todos los integrantes de la radio, su director, a los radiooperadores de la radio que Sí. nos cooperan en llevar adelante el programa. Así que un cercano y afectuoso saludo por supuesto, de ASOFAR AG, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Así que yo creo que eso es lo importante para comenzar en el programa. Yo te había planteado, Pilar, que partiéramos, yo sé que otros programas revelando han ya comentado la cuenta pública del presidente Boric, pero quisiera agregar algunos comentarios, eh, partiendo por esta duración de la cuenta pública,
que realmente nunca se había producido que un presidente hablara más de 3 horas, ¿no es verdad?, en la cuenta pública. Así que eso de partida, digamos, una cuenta pública larguísima y bueno, con la concurrencia de todos sus adherentes, ¿no es verdad?, que lo aplaudieron como cosa obvia, ¿no es verdad?, a rabiar en su discurso. Ahora, Sí. me llama la atención, ¿no es verdad?, el giro de su discurso, tratando de acercarse a los intereses de la ciudadanía, ¿no es verdad? Esto es el combate a la delincuencia, el narcotráfico, la seguridad pública, la inmigración. Bueno, allí él trató de hacer un giro, ¿no es verdad?, en el tono de su discurso y acercar, ¿verdad?, a las necesidades de la gente. Ahora bien, él ha planteado que su programa, ¿no es verdad?, va a depender de la reforma tributaria. Y hemos visto que la oposición ha manifestado ya su rechazo en los términos que lo ha planteado el gobierno a la reforma tributaria, que implica mayores impuestos y no va en la línea del crecimiento. Yo Mm. creo que hay una generalidad de acuerdos en que los países que van por el camino del aumento de los impuestos no produce el aumento del crecimiento. Así No, que, bueno, allí están entrampados y trata el presidente de desligar su responsabilidad y transmitirla a la oposición, ¿no es verdad?, como que él no va a poder cumplir con su programa de gobierno por culpa de la oposición que no aprueba la reforma tributaria. Ahora así bien, es. eh, yo creo, ¿no es verdad?, que quiero referirme a dos aspectos del discurso en que yo creo que hubo una falta de respeto a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. El presidente puede decir lo que quiera, ¿no es verdad?, respecto de los 50 años del golpe, la defensa de los derechos humanos, citar a la senadora Campillay, porque en la última parte del discurso, ¿no es verdad?, salió el Boric, dirigente del Frente Amplio y Apruebo Claro, Dignidad. claro. Ahí entró en sintonía con toda la concurrencia que estaba en el salón pleno. Bueno, y para qué decir, Carmen Hertz y compañía deliberaban y parados, ¿no es verdad?, aplaudían al presidente, Mm. pero él no tiene derecho, ¿no es verdad?, y esa es mi opinión, a hacer levantarse a los comandantes y jefes, al general director de Carabineros y el director de la PDI, porque ellos están al margen de la discusión política y en atención, ¿no es verdad?, a la regulación constitucional, que ellos son no deliberantes y son profesionales, jerarquizados y disciplinados. Así que estos 5 jefes, ¿no es verdad?, no debieran haber separado ni haber concordado lo que estaba diciendo el presidente de la República porque no No, corresponde. Ellos no entran en esta deliberación, no. pero a mí me pareció insólito que él desde la tribuna así moviera las manos para que todos se levantaran. Lo segundo, que también lo encuentro insólito, es una falta de respeto con el general director de Carabineros, que cuando él indica una cifra respecto de la actuación de Carabineros, hace concordar, ¿no es verdad?, el dato entregado con una movida de la cabeza del general director de Carabineros, que lo menos que produjo fue una sonrisa del director general de la PDI. Él no puede ponerle esos chances a estas autoridades, ¿no es verdad?, y les debe el debido respeto, porque no estábamos, ¿no es verdad?, en una asamblea de la universidad, ni con los estudiantes, sino que es la cuenta pública lo más serio dentro de la institucionalidad. El presidente le da cuenta a todo el Congreso Pleno, ¿no es verdad?, como corresponde. Así que esas cuestiones a mí me parecieron absolutamente lamentables y ver, ¿no es verdad?, al Boric verdadero, ¿no es verdad?, al Boric que se mueve de acuerdo a los intereses de Apruebo Dignidad y Frente Amplio,
y que eso no acoge a toda la ciudadanía, sino que está hablándole a su sector, de Eso. manera de poder volverlos a reencantar, dado las dificultades que han tenido sus propios integrantes de gobierno, la renuncia del subsecretario de Previsión Social, las palabras de la presidenta del PPD, de la vicepresidenta del PPD. Eh, lo otro que me llamó la atención, ¿no es verdad?, fue el gesto que tuvo con la expresidenta Bachelet. Yo creo que ahí está haciéndole un gesto, ¿no es verdad?, al llamado socialismo democrático, porque es un sector, ¿no es verdad?, que requiere para seguir gobernando. Esos eran mis primeros comentarios, Pilar, sobre el discurso del presidente Boric. Gracias, don Patricio. Mira, convengo contigo en general. Yo, a mí, yo no convengo contigo, pero no convengo en nada con el gobierno de Boric. Tú me dirás que radical. Sí, radical absoluta. En nada. A este gobierno no le voy a dar el pase por nada, porque lo ha hecho mal. Y porque aun cuando muchas veces Boric aparece en televisión, sobre todo, y en entrevistas, tirando estos puentes para la vieja concertación, eso es solamente por un tema de juego, ¿ah? Es un tema de cálculo. Boric y su gobierno, Frente Amplio y Partido Comunista, son gente radical que está metida desde hace tiempo ya en las instituciones y que genera políticas tan odiosas e impresentables como las que emanan del Ministerio de Educación o estas políticas que emanan desde el Ministerio de la Cultura o estas políticas que emanan del Ministerio de la Mujer. De manera que son esos y los subsecretarios, qué decir, de los de prevención del delito, del subdere, estos curiosos personajes de izquierda radical. Ese tipo de gente es la que realmente gobierna y es donde está la base del pensamiento de este gobierno. Y a esa gente no le doy nada. El discurso de Boric a mí, que dije yo voy a oírlo, porque de qué otra manera puedes criticar, pero no aguanté las 3 horas, naturalmente. Eh, Me recordé, sí, de los largos discursos de Allende, no de Allende, de los largos discursos de Castro, de Maduro, de Chávez y de Daniel Ortega, que son discursos para un culto a la personalidad. Y es lo que hace Boric, porque Boric además es un egocentrista, terrible. Tendrá TOC, me importa nada que tenga TOC. Eso no lo inhabilita para nada, salvo en estadios más desarrollados de la enfermedad. Pero es un egocentrista terrible. No ha abandonado además su idea del líder mesiánico que se sube al cajón azucarero y que habla a las huestes estudiantiles de la Escuela de Derecho de Chile sobre todo. Pero me llamaron la atención 2 cosas. Uno, la duración de esta cuestión larguísima, que puede ser larga si tú rindes cuenta realmente de lo hecho y no de la chimuchina. Y lo segundo, la poca forma republicana, esas formas como a las que tú te referías, que dice relación con los gestos hacia los militares y carabineros. Ese gesto tan raja, tan ordinario, propio de la América Central, de zona que no voy a desmerecer, pero que tiene sus bemoles, de dirigirse, oye tú, subsecretaria, oye tú, diputado. No, no, si esto es una cuestión republicana. Boric y su gente lo saben, pero no les importa. Y de ahí este lenguaje semicoloquial y esta tontera que además al pobre hombre no le queda. Mucho dirá Winter, que es poco menos que el líder, el máximo líder, el iluminado. Será que lo dice, pero es que la verdad es que no es esa. ¿Ah? A Boric no le queda nada de lo que hace. No, no. La izquierda dice que es creíble. No, desgraciadamente no es creíble. Y es tan poco creíble que ha tenido dos elecciones, ha tenido 2 resultados de elecciones demoledoras para él. Porque, a ver, digamos las cosas como son. El plebiscito del 4 de septiembre y las elecciones del 7 de mayo no solo fueron no a la Constitución y sí a los consejeros del Partido Republicano, fue un voto de castigo en contra de Boric y su política. O sea, que de eso se olvidan ellos. ¿Ah? ¿La gente le cree a Boric? No, no le cree. ¿Y le creyó más después de la cuenta pública? No, tampoco. Seguramente habrá gente que apoya, ay, sí, me gustó, seguramente, y en una de esas habrá subido en índice de aprobación. Pero la verdad es que Boric no las tiene consigo todas porque lo ha hecho mal.
y porque de Boric nosotros recordamos cuestiones bien puntuales, que no hay que olvidarlas porque el pasado a uno la condena, y no solamente a él, a todos nos pasa. Sus llamados levantiscos durante el 19, cuando era diputado, sus críticas infundadas a Carabineros de Chile, a los militares, las groserías, luego llegado al gobierno, la campaña en misericordia que hizo por ese bodrio de constitución, luego los indultos, ahora le dio con el golpe de Estado del año 73, y ha sido un poco velado porque le han tocado un montón de cuestiones. A esa gran política que partía en enero, se le superpusieron los indultos, los incendios y después el tema, la derrota constitucional en la cuestión de consejeros constitucionales. Entonces no ha podido. Luego, ¿qué hizo este? Buscar el lugar más apropiado, que fue la cuenta pública, para lanzarse en contra de los 50 años del 11 de septiembre de 73. Y mala la jugada de Boric, muy mala la jugada, porque resulta que si él quiere, como dice, aunque es mentira, unir, curar las heridas, reconciliar, todos somos uno, en Chile no sobra nadie, todos nos amamos, toda esa historia que cuenta, esa cuestión que dice, que es mentira, bueno, aluda al pronunciamiento militar o al golpe de Estado del 73, dígalo, diga qué motivó, porque Pinochet y sus militares no se levantaron de un día en la mañana, hoy día voy a dar un golpe de Estado, no, y no siga con el cuento. Diga punto lo que tiene que decir, porque eso es un hecho muy importante de la historia de Chile. Naturalmente que lo es. Fue un quiebre constitucional que seguramente nadie quiso y que nos ha traído consecuencias de todo tipo. Pero punto. Y debería decirlo, y con esas palabras ganaría adeptos, no lo sé. Pero por lo menos la gente le reconocería su interés por realmente ponernos en onda de futuro. Y además una cuestión que voy a decir ahora que habitualmente no la digo. A Pinochet fue Pinochet, pero podría haber sido otro militar el que se alzara, y otros marinos, aviadores y carabineros. A Pinochet le tocó porque era Pinochet, punto. Incluso pudo haberlo hecho Carlos Prats González. No me digan a mí que porque eran constitucionalistas, es que Pinochet de alguna manera también lo fue, pues. Entonces, ¿pudo haber sido otro militar el que estuvo a cargo del alzamiento? Sí, otro. Y otro marino, sí, también, porque Chile se desangraba, Chile se caía. Y ante esas alternativas, y en ese tiempo no quedaba más alternativa que la de los militares. Le guste a la gente o no le guste. Punto. Sí, Pilar, Eso. concuerdo contigo y hay que recordarles a los auditores que las Fuerzas Armadas y Carabineros intervinieron después de haber una declaración expresa de la Cámara de Diputados en que indicaba que el presidente Allende se había salido de la Constitución, refrendado por un dictamen de la Contraloría, un pronunciamiento de la Contraloría en el mismo sentido. Y a mayor ahondamiento, esta declaración de la Corte Suprema, que también indicaba que el señor Allende se había salido de la Constitución. ¿Para qué decir el planteamiento concreto de Eduardo Frei Montalva y de Patricio Elwin, que la única solución que tenía el país era el pronunciamiento militar? Así que quieren contar la historia de manera distinta, me parece improcedente, y la gente con buena memoria debe tener claridad en ese aspecto, porque las Fuerzas Armadas y Carabineros no querían intervenir. Pero frente a esas declaraciones y frente a esos fundamentos, no había otra salida que esta intervención militar, de la cual, como reitero, las Fuerzas Armadas y Carabineros no querían. Así que ese es el punto. Claro, y además hay un tema aquí que esta gente no parece que no entiende nada. Bueno, sí entienden, pero ellos quieren desligar a las Fuerzas Armadas de todo lo que sea política. Y me parece bien, porque como tú bien dijiste, y hasta este minuto, las Fuerzas Armadas establecidas en capítulo especial en la Constitución se establecen como cuerpos que están encargados de las materias que se les entregan para su competencia, etcétera, etcétera, y se desarrollan, y las leyes orgánicas constitucionales establecen sus facultades, sus funciones, sus deberes, etcétera, etcétera, que por supuesto están alejadas de la política contingente, porque así es en todos los países del mundo. O sea, eso es una obviedad obvia, salvo en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero esos son tres casos especiales, en que sí están muy metidas en la política porque apoyan al dictador absolutamente. Y eso se supone que, bueno, esa es la izquierda, los sistemas que les gustan a esta gente. Pero
Si insiste la izquierda radical en que las Fuerzas Armadas deben alejarse de la política, que es así, y nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros así lo hacen, no insistan entonces con la historia, no insistan en cómo lo hacen, no insistan en el tema militar. Eso pasó. El régimen militar fue un régimen de excepción constitucional con lo que significa el régimen de excepción constitucional. Punto. Ese régimen tuvo un inicio, tuvo un final, se acabó y Chile volvió a un sistema democrático más o menos bueno, pero a un sistema democrático que es el que tenemos vigente hasta ahora. La izquierda se encarga de poner estos palos en el camino. ¿Para qué? Para que la gente tenga su controversia, para que la gente pelee entre sí. Eso es el tema. Y para además salir con sus famosas políticas de la cancelación, que si tú no apoyas lo que ellos dicen, tú estás mal y puedes terminar preso, denunciado y querellado, por lo pronto sí. Entonces, mal lo hace. Yo a este señor además, y esto es un tema práctico solo, se equivocó con el tema de las cirugías en el ámbito hospitalario. Inventó también unas cantidades de cirugías que se habrían realizado en Chile desde que llegó al poder. Eso también es mentira. Se lo han refutado los médicos que sin ni ser de izquierda ni de derecha tienen la data ahí. Entonces, ¿para qué mentir en esto? ¿Para qué mentir? Ahora, yo entiendo. Y una cosa que faltó y no dijo nada fue aludir, aunque sea tangencialmente, a las dos grandes derrotas que tuvo. De eso no dijo nada. Ni a la del 4 de septiembre ni a la del 7 de mayo. Que como decíamos antes, fueron derrotas a su proyecto de gobierno, a su persona, a sus ministros, a ellos. Pero bueno, Sí. en fin. Y otra cosa Yo que le la debiera verdad que preocupar a las personas, a la ciudadanía, y que tampoco se refirió, es al crecimiento e incentivos a la inversión, que fueron los grandes ausentes del discurso presidencial. Entonces, si quiere que haya crecimiento, si quiere que haya más mano de obra y que disminuya, ¿no es verdad?, el nivel de desempleo, la línea es esa, ¿verdad? No es otra. Si no se ha inventado la rueda nuevamente, digamos. no. Crecimiento e inversión, incentivo a la inversión son los dos pilares fundamentales del crecimiento de la economía, cosa que él no planteó en ninguna parte de su largo discurso. No, insisto yo, además este caballero olvida los intereses de los votantes, olvida los intereses de los electores, y cuando yo tengo que ser humilde en reconocer que la gente no me quiere, ya quisiera yo, pero si la gente no me quiere, ¿qué voy a hacer? Y él es el presidente de la República, y no decir nada con respecto a eso. Por último, compatriotas, entendí el mensaje, compatriotas, nada. Oye, querido Patricio, vamos a hacer la pausa musical para aligerar un poco el ánimo. ¿Te parece que escuchemos a The Beatles, que me imagino que es un conjunto que a ti te gusta mucho? The Beatles y Yesterday, ¿te parece? Me parece. Vamos Y, a la no, pausa entonces. y nos vemos después de esta pausa. Sí. Bueno, hemos vuelto, queridos auditores, con la pausa musical propuesta por Pilar, que siempre acierta en sus buenas canciones. Así que no tenemos ningún problema con Eugenio, ¿no es verdad?, que haga la selección musical. En una canción, un clásico, ¿no es verdad?, cuál es Yesterday de los Beatles, que en 1961, ¿no es verdad?, arrasaban con esta nueva música de sus cuatro integrantes. Oye, El- Patricio, yo la sí, sugerí pensando en ti, fíjate, me parece muy bien. ¿ves? Por eso la recepcioné con mucho agrado, porque Ya, son los clásicos lo que me gusta. sí, sí, ya. Oye, queridos amigos, quería partir, la verdad, con la referencia al proceso constitucional, que como ustedes deben saber y también deben estar en conocimiento los auditores, mañana, miércoles 7 de junio, se va a constituir esta Asamblea Constitucional, ¿no es verdad? Eh, que tiene su trabajo en 5 meses, es decir, el 7 de noviembre debe poner término a su tarea
Y el día 17 de diciembre, una vez más, los chilenos tendremos que salir a votar para decidir si esta nueva Carta Fundamental estamos de acuerdo o no. Ahora, lo que deben entender los auditores es que este preproyecto, ¿no es verdad?, que somete al trabajo de los convencionales, eh, debe, quiero decir que este preproyecto puede sufrir una aprobación, una modificación y agregar nuevas cosas que no están dentro de la Carta Fundamental o sencillamente eliminarlas por no concordar, ¿no es verdad?, la mayoría con el texto que se va a someter a esta aprobación. Así que vamos a tener un agitado movimiento en el proceso constitucional de estas convencionales, ¿no es verdad? En que el sartén por el mango lo tiene el Partido Republicano y que va a ser una cuestión fundamental para ver el liderazgo que pueden ostentar, ¿no es verdad? Y que va a incidir en el futuro de la postulación, me imagino, de José Antonio Kast, para ver si tiene esa capacidad de trabajo con sus adherentes, ¿no es verdad? Y con los partidarios que van a trabajar en esta nueva etapa, en este nuevo proceso constitucional. Así que vamos a ver, yo creo que mañana va a haber una partida muy diferente, ¿no es verdad?, a la partida rasca, ¿no es verdad?, del proceso anterior, en que se acordarán que todos estaban tirados arriba del mesón de la presidencia, ¿no es verdad?, y que no permitieron a la agrupación de orquestas juveniles, ¿no es verdad?, que Sí. pudiera cantar la canción nacional. Así que y por supuesto que en esa oportunidad la bandera chilena no estuvo presente en ninguna parte de la ceremonia. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo creo que debemos agotar el proceso constitucional y contar definitivamente con la nueva constitución, porque si no, mi generación y la que sigue van a seguir entrampados en este proceso y yo creo que sería bueno salir al aire con una nueva carta fundamental que espero, ¿no es verdad?, que prime la cordura, ¿no es verdad?, la inteligencia y la racionalidad para hacer un trabajo serio, profesional, y esos son mis deseos y veremos, vamos a ir revisando, ¿no es verdad?, cómo va el proceso y cómo se reforma, ¿no es verdad?, la Carta Fundamental o se enmienda. Eso es mi idea. Muy bien. Eugenio, bienvenido. Bienvenido, estimado. Como siempre, un gusto conversar con ustedes. Me atrasé un poco primer bloque, pero por acá estamos. Y bueno, coincidiendo también con Patricio, qué buena canción, Yesterday de los Beatles. Así que genial, coincidiendo como siempre con Pilar. Ahora, mira, escuchando lo que están comentando y la pregunta que hacías, Pilar, yo coincido bastante con Patricio y hay que tener cierta noción de que por algo se eligieron los consejeros constitucionales, ¿ok? O sea, un anteproyecto no es escrito en piedra y que por otro lado la función de, de estos convencionales, de estos consejeros, precisamente es someter al escrutinio del debate, en este caso esperemos que sea racional, qué tan razonables son las propuestas y hacia dónde deben apuntar, ¿no? El tema es el Sí. siguiente, el tema es cómo se pueden canalizar ciertas propuestas de normas que vengan por parte de la sociedad civil, pueden ser bien interesantes a incorporar o por lo menos deliberar dentro de la discusión, eso por un lado, para que no quede, no capturada, porque básicamente la representación en democracia te permite precisamente, representando a quienes votan por ti, tomar un conjunto de decisiones que se acerquen a las ideas con las cuales tú, en cierta medida, te hiciste popular y fuiste electo. Cuando digo te acerques es porque en política, bueno, todos tienen que ceder. Entonces, no podemos esperar que las decisiones que se tomen tajantes sea con base a la visión de una sola persona. Ahora, yo lo que creo que uno de los desafíos primero es la canalización que tenga la sociedad civil respecto a alguna propuesta que exista y que sea interesante y que no haya sido considerada ni en el anteproyecto ni en el debate y que va a iniciar esta semana. Eso por un lado. Y por el segundo,
la responsabilidad de ciertos convencionales constitucionales fundamentalmente de derecha. ¿En qué sentido? En que ya está transitando dentro de las redes sociales, y no me refiero a los consejeros, me refiero a, si podríamos decir, los seguidores de varias organizaciones de derecha, que hay que rechazarla ya de una vez. ¿Ok? O sea que esto ya viene con ciertos vicios y el vicio sería precisamente, no se le pregunta a la ciudadanía a través de un plebiscito, otro plebiscito de entrada para ver si se quería hacer una constitución y que por ende una constitución que tenga o que garantice el Estado Social de Derecho ya sería una constitución que tiene que rechazarse cuando esto depende de muchísimas cosas, depende de cómo se articule, cuáles son los límites de este Estado Social de Derecho. Entonces, hay mucha caricaturización, pero como son la plataforma política que les permiten a estos consejeros llegar al poder, en este caso llegar a ser consejero y por otro lado también a los que son diputados y también las pretensiones que hay presidenciales, obviamente tener a esta población contenta, cercana al partido, cercana a ciertas ideas, puede llevar a un cierto peligro de decir, bueno, si mis seguidores se decantan por rechazar de antemano, entonces yo voy a tener que complacer de una manera casi que aduladora a este conjunto de seguidores en función de lo que ellos decidan. Entonces, ¿para qué existe el representante? Es la gran pregunta, ¿no? El representante no solamente existe para tomar decisiones en función de lo que él considera correcto, no. Esto es un conjunto de deliberaciones y él también tiene que convencer de que las cosas pueden ser razonables, porque para algo se dedica a lo político. Precisamente nosotros delegamos a los representantes, porque los representantes son los que deliberan en torno a un conjunto de decisiones que se van a tomar, algo que no hacen la ciudadanía en general porque se dedica a sus diferentes mundos. Entonces yo lo que pido es responsabilidad deliberativa entre los consejeros y los seguidores que existan o aquellas personas que le dieron su voto de confianza en el caso de que si es razonable, si es un anteproyecto y luego una constante aprobación de gran parte del anteproyecto y modificaciones que vayan en pro o mejorar la constitución que hoy en día tenemos, excelente, que esto se comunique y que se delibere. Pero si nos ponemos en la postura de solamente yo voy a seguir de manera acrítica y sin ningún tipo de deliberación y sin ningún tipo de criterio aquellos que ya quieren rechazar, yo creo que no podemos entrampar un tema constitucional cuando podemos zanjarlo de muy buena manera hoy en día. Entonces, ¿qué espero yo para cerrar? Espero razonabilidad. Yo creo que están las condiciones para que sea razonable. Por un lado, espero responsabilidad de aquellos políticos que realmente hagan su pega, no solamente estar en el Consejo, sino que deliberar en función de lo que está saliendo en el Consejo y por qué sería positivo para Chile. Eso sería lo segundo. Y lo tercero, que espero que estas dos condiciones lleven a una buena constitución para incluso nosotros poder aprobar. Sí, Obviamente claro. vamos a leer el resultado final y vamos a decir, bueno, aprobamos o no, pero yo no me pongo de antemano prejuicios, por ejemplo, o No, estoy predispuesto a decir de una vez que rechazaría. Yo creo que eso sería, en estas condiciones, bastante irresponsable. sí, claro. Sería de una irresponsabilidad absoluta. Además que creo que no va a haber mejor minuto para elaborar una nueva constitución que esta. Totalmente de acuerdo. Si está todo dado para que se redacte una nueva constitución que sea, no va a ser la perfección absoluta, eso es obvio, y no va a dejar contento a todo el mundo, porque nunca pasa eso. Pero para que consagre los principios fundamentales que deben inspirar a la nación, para que mire al extranjero también, para que mire al futuro, porque estamos en el siglo XXI, para que hable bien, para que trate de solucionar los problemas políticos que tenemos, para que trate bien el tema del Tribunal Constitucional, de qué pasa con las acusaciones constitucionales, qué pasa con los vetos, etcétera, etcétera. Chile lo necesita, esa es una realidad. Ahora, el tema de las redes sociales y el rechazo a priori sin haber visto ni un mínimo artículo de la Constitución es un tema que lamentable. Yo no creo, yo no creo que los republicanos, que fueron los grandes triunfadores en estas últimas elecciones, vayan al Consejo Constitucional a no hacer nada o a trabajar poco o a hacer lo posible para que la Constitución sea mala. No, eso no cabe en mi cabeza, no es posible, no lo acepto. Ellos no estuvieron de acuerdo con este nuevo sistema constituyente, es verdad, pero aceptaron participar en tiempo y en forma. Y vaya en qué forma, ¿ah? Vaya en qué forma, si por algo tienen la cantidad de consejeros que tienen. Yo creo que ellos van a ser lo suficientemente inteligentes como para escuchar esto como los típicos como cantos de sirena que te distraen. No, usted candidato tiene que rechazar porque la constitución es la constitución de mi general Pinochet, porque hasta eso se escucha en redes sociales. Tú dices, a ver, perdón,
esta persona que lo diga o las huestes que lo dicen se perdieron en la historia constitucional de Chile y se perdieron en lo que significa aunar criterios. Como dijo Sebastián Soto, el vicepresidente de la comisión de expertos, hay cosas que yo personalmente habría incorporado en la Constitución y no se pudo porque no hubo acuerdo. Y lo mismo dice la izquierda, pero llegaron a un acuerdo, trataron de consensuar lo más posible, porque hay que pensar, todos tenemos que pensar que en Chile somos muchos y somos diversos. No estoy hablando de las diversidades sexuales ni nada, que para que no se me malinterprete. Somos diversos. Hay gente creyente, hay gente que no lo es, hay gente católica, hay gente evangélica, hay gente judía, hay diferentes conceptos con respecto a la vida. Hay familias normales tradicionales con un padre, una madre y unos hijos, y hay familias no tan tradicionales como aquellas en que son los abuelos los que han tenido que cuidar a los hijos, o los tíos, o un par de hermanos grandes. Eso también son familias. Hay que tener cuidado. Chile es un país así, ¿ya? De manera que, y además, ahí recojo lo que dijiste tú, Eugenio, también lo dijo Patricio, el tema constitucional hay que cerrarlo, porque si no vamos a vivir durante muchos años más inmersos en este contubernio, en este trabajo subterráneo, sobre todo de la izquierda más radical, que se lanza a la calle cuando algo no le gusta. Y eso no es bueno para el país, no es bueno para los ciudadanos, pero tampoco es bueno para el futuro económico del país, el futuro que va más allá, para el desarrollo. Y hay que terminarlo. Y yo insisto, no hay mejor minuto para redactar una nueva constitución que este momento. Y la constitución política, además, aunque se diga que la firmó Lagos, que es verdad, la firmó Lagos. Y de constitución de Pinochet tiene prácticamente nada, es verdad. Pero lo medular fue creado durante el gobierno militar. Y hay que terminar eso, porque si no va a ser el caballo de batalla constante de la izquierda, que es la constitución de Pinochet y Pinochet. Y cuando no tienen más argumentos, aluden a eso, argumentan. Hay que cortarle los argumentos. Eso. Sí, yo quiero indicar lo siguiente, muy breve. Dos cosas que deberán considerar los nuevos constituyentes. Lo primero, incorporar en las garantías constitucionales la existencia de un solo procedimiento penal, ¿no es verdad? Porque es inaceptable, ¿no es verdad?, que existan dos procedimientos para los civiles y los procedimientos para los militares. Yo creo que es el momento preciso para que los constituyentes establezcan un solo procedimiento penal y que afecte tanto a militares como civiles. Es inaceptable, ¿no es verdad?, que los militares involucrados en los mal llamados juicios de derechos humanos y se les aplique el procedimiento inquisitivo, que es un procedimiento romano absolutamente arcaico, poco democrático y no considera el debido proceso. Así que yo creo que hay que dar de baja, ¿no es verdad?, eliminar el procedimiento inquisitivo en que el ministro de Corte, ¿no es verdad?, investiga, acusa y sentencia. Eso es impresentable en una sociedad democrática. Lo segundo, y es de mi parecer, teniendo a la vista la Constitución reformada del 80, es que el tema relativo a las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública no deben estar repartidos en el capítulo del anteproyecto relativo al gobierno, sino que debiera integrarse en un capítulo especial como el actual capítulo 11 de la Constitución, en que están comprendidas, ¿no es verdad?, todas las normas relativas a las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública. Yo creo que para mí, ojalá que se cumplan estas dos proposiciones que me parecen necesarias. Eugenio. Sí, mira, hay varias cosas que quedan como en el aire respecto de la Constitución, no por el contenido que hasta el momento está expuesto dentro del borrador. Yo no lo he leído completo, pero parte de lo que he leído, sí he visto una cierta tendencia que no solamente se ve ahora, sino que se ve en Chile, respecto de el que crece el Estado. El Estado básicamente crece y comienza a expandirse en ciertos ámbitos donde el elemento subsidiario toma forma.
Eso todavía yo no lo he visto resuelto en el debate. Uno lo puede ver resuelto en la propuesta, pero yo no sé hasta qué medida este Estado que crece y que comienza a tener una especie de figura deontológica, o sea, del deber ser, y el deber ser en función de porque puede, y puede en función porque recauda recursos. Entonces, esa visión un poco ingenua de lo político, en donde lo político predomina por el elemento civil, porque lo civil en cierta medida, en ciertas condiciones y crisis, no sería capaz de enfrentarse a escenarios complejos, es lo único que me llama la atención porque yo no he visto que esté zanjado. Yo más bien veo una tendencia en donde el Estado y su provisión pueden aumentar habilitados básicamente por la Constitución, pero con responsabilidad fiscal, que eso básicamente está dentro del borrador, y eso es esperanzador. Y tomar en cuenta el tema de la judicialización de los derechos sociales, que yo creo que va a ser un tema que dentro lo van a querer tocar. ¿Ok? Que es un tema que no está zanjado, no están zanjados No, los políticos, está zanjado los expertos, pero en los políticos no va a estar zanjado. ¿Por qué? Porque va a haber una parte de la izquierda, y yo no sé si, no creo que parte de la centro derecha, que va a querer clamar por ello. Ahora, ¿hasta qué punto hay que detenerse en estas medidas, si podríamos decir, en estas habilitaciones constitucionales que pueden ser muy contraproducentes para Chile? Entonces, menos mal que tenemos una mayoría dentro del Consejo Constitucional que es de derecha por un lado, hay abogados y personas que conocen y saben los problemas que puede traer, pero si tú me preguntas, incluso cuando uno ve cómo está protegido el derecho de propiedad, por ejemplo, y cómo está protegida la propiedad industrial, uno se queda, bueno, sorprendido, está muy bien hecho. Básicamente es tomar lo que hay hoy en día en el articulado de la Constitución actual y mejorar en algunas cosas, agregar otras que quizás hacían falta. Entonces yo creo que en ese tono se ha venido aprobando este borrador. Ahora, ¿cuáles son las adquisiciones internas frente a ciertos sectores que quieren hacer crecer el Estado? Porque hacer crecer el Estado también es ver como patrimonio lo político, la acción que tienen los gobernantes sobre los gobernados, es una de las cosas que me tiene a mí un poco expectante y que son las advertencias que nosotros como ciudadanía debemos estar alerta y más bien reclamar un Estado pequeño, no sé si pequeño, pero un Estado pequeño, fuerte, o sea, en el sentido de que pueda garantizar el orden y la seguridad, obviamente, pero esto ya no es un tema tanto como constitucional, sino es un tema de políticas públicas y tema de ley, pero para finalizar mi punto, lo que trato de decir es que los estados limitados, más allá del tamaño, el estado limitado es necesario para que un país como Chile, por ejemplo, y en general, pero me estoy refiriendo a Chile, que lo ha demostrado a través del tiempo y que hay bastante evidencia empírica para poder sostenerse en ello, necesita de un crecimiento sostenido para mm, poder no solamente recuperar la economía, sino seguir superando las tasas de pobreza, o sea, seguir erradicándolas y por otro lado garantizar el aumento de la inversión, el aumento del capital, el aumento de los salarios y el aumento de la prosperidad del país. Y eso lo dice la evidencia, no lo digo yo. Así que yo me quería sí, detener en eso. Sí, sí, queridos amigos, yo creo que va a ser una obligación de este trío libertario de los días martes, ir revisando el proceso y ir observando el trabajo de estos constitucionales para ver cómo va quedando en definitiva la nueva Carta Magna. Pero yo no quiero que se termine el programa y que alcancemos a tratarnos, ¿verdad?, los relativos a la ISAPRE. Me parece que es una cuestión vital. Y hemos visto que las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, ha causado un buen remesón, porque según ella, ¿no es verdad?, el fallo de noviembre del 2022, referente a la tabla de factores, ¿no verdad?, solo aplicaría para aquellos afiliados que demandaron a sus aseguradoras, ya no a toda la cartera, ¿no verdad?, cotizantes, como era la interpretación general, lo que ha producido, ¿no verdad?, una reacción del presidente de la Corte Suprema y de otros ministros, eh, porque le achacarían, ¿no es verdad?, a ella que es un pensamiento personal y no la disposición de la Corte Suprema. Ahora, he visto, ¿no es verdad?, que tres ISAPRES van a solicitar a la Suprema, ¿no es verdad?, a la tercera sala de ella, una aclaración, ¿no es verdad?, sobre el fallo de noviembre del 2022. Pero yo creo que lo dicho por Ángela Vivanco se ajusta, ¿no es verdad?,
a lo que sostiene el artículo 3º del Código Civil, ¿no verdad? En que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto a las causas que actualmente se pronunciaren. Es decir, que la sentencia, ¿no verdad?, de noviembre del 2022 solamente ante la Corte Suprema, demandando las ISAPRES, y no puede tener un efecto general, porque en ese caso la Suprema estaría arrogándose facultades legislativas que le corresponden al Congreso. Y eso atenta, ¿no verdad?, en contra del artículo 3º que he mencionado. Solamente la sentencia afecta a las partes intervinientes en el proceso y no puede tener un efecto general. Así que a mí me parece que se requiere una aclaración, y eso tiene efecto, ¿no verdad?, en el alcance que podría afectar a las ISAPRES, que evidentemente disminuiría el porcentaje de personas o de cotizantes a devolver las platas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, y también no sé si el gobierno va a solicitar esta aclaración. Sí, Eso la es va a lo que quería. solicitar. Va a solicitar aclaración, rectificación o enmienda. Lo que yo no puedo entender, primero son las declaraciones del presidente de la Suprema ayer, pero inaceptables, ¿eh? De un rasquerío infinito el señor presidente de la Suprema que nadie conoce, de un rasquerío terrible. Y segundo, bueno, ¿qué pasó con los abogados expertos? Pues y el efecto relativo de las sentencias, pues. Claro. Y además el tenor del fallo, pero Patricio, lee el fallo, considerando que habla sobre esto, también es medio alambicado, porque claro, fue patrocinado por el ministro Muñoz, al que conocemos. Oye, Patricio, Eugenio, tenemos que irnos porque se nos acabó la hora de programa. De manera que el martes a ver si podemos seguir con este tema, porque jurídicamente es muy importante, pero económicamente también. Así es que muchísimas gracias. Saludos y cariños a toda la Radio Portales de Valparaíso. Feliz día y estupenda semana. Muchas gracias a todos Gracias, y hasta la Pilar, próxima Eugenia. semana. Ya, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.